Así que antes de pasar a nuestro momento de oración, les pido que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 81. Vamos a reflexionar esta noche en lo que nos dice este salmo, en los primeros 10 versículos de este Salmo 81, y el título de la reflexión de esta noche es La roca en el desierto. Entonces, fíjense lo que dice ahí el Salmo 81, versículo 1. Dice: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena, para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Lo primero que debemos entender de este salmo es acerca de lo que nos está hablando, qué es lo que nos está mostrando al inicio de estos versículos. Y en este salmo se nos narra cómo los israelitas celebraban algo que se le conocía como la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben lo que es la fiesta de los tabernáculos? ¿Saben lo que celebraba el pueblo de Israel en esta fiesta de los tabernáculos? Ellos en esta festividad recordaban el tiempo que estuvieron en el desierto cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Recordaban el tiempo en el que ellos estuvieron en el desierto y fue parte de Dios darles este mandato de que celebraran esto cada año, porque cada año ellos tenían que celebrar, recordar el tiempo que habían estado en el desierto y tenían que recordar también lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Eso era muy importante para el pueblo de Israel. ¿Y por qué se llamaba la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué creen que se llamaba así? ¿Dónde creen que dormían los israelitas? ¿Dónde creen que descansaban los israelitas mientras estuvieron en el desierto? Desde luego que ellos dormían, lo más lógico es pensar que dormían en tiendas de campaña o, como eran mejor conocidas en ese tiempo, tabernáculos. Entonces, cuando escuchen la palabra tabernáculo, imagínense una tienda donde las personas pueden estar para dormir y descansar o guardar ciertas cosas o tener ciertos rituales. Entonces, esta era la fiesta de los tabernáculos, un recordatorio para el pueblo de Israel del tiempo en el que vivieron en tiendas, en el que vivieron en tabernáculos mientras estuvieron en el desierto, y recordar lo que Dios hizo por ellos en el desierto era muy importante y lo hacían cada año. Entonces, cuando en la Biblia se nos habla acerca del desierto, tenemos que entender que esto es un tema muy importante en nuestras Biblias. No es un tema que solamente aparezca en el Antiguo Testamento cuando se nos habla del periodo de tiempo en que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, sino que incluso cuando ellos estuvieron en la tierra prometida, ellos tenían que tener esta fiesta de los tabernáculos para recordar que estuvieron en el desierto. Y este tema del desierto no es algo exclusivo del Antiguo Testamento, no es algo exclusivo del libro de Éxodo o de los libros del Pentateuco, donde el pueblo de Israel se comunicaba con Dios mientras estaban en el desierto, en el tiempo previo a llegar a la tierra prometida. El Antiguo Testamento no es el único lugar donde se nos habla acerca del desierto. El Nuevo Testamento también habla acerca del desierto. De hecho, la primera voz que escuchamos en el Nuevo Testamento es la voz de alguien que clama en el desierto. Me refiero desde luego a Juan el Bautista. Él llamaba a la gente ¿a dónde? Al desierto, para que se arrepintiera, para que se encontrara con Dios y fueran bautizados, para que pudieran ver su pecado, ver la bondad de Dios y se arrepintieran. Para eso eran llamados al desierto. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús una vez que comienza su ministerio público? ¿Qué es lo primerito que nos dicen los evangelios que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra? Lo primero que hizo Jesús fue ir al desierto. Entonces, si se dan cuenta, el desierto es un tema permanente en nuestras Biblias y nos refleja una realidad física, pero también una realidad espiritual. Y por ejemplo, si vamos al libro de Hebreos, si ustedes nunca han leído el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos,
Les recomiendo que lo hagan porque esta es la literatura que podemos encontrar en el Nuevo Testamento que más hace referencia al Antiguo Testamento y nos explica cómo todas esas cosas que se nos habían narrado en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y en los primeros capítulos del libro de Hebreos nos recuerda el desierto por el que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Hace una recapitulación del tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y nos explica qué significaba para ellos estar en el desierto y qué significado tendría que tener para nosotros también esa estancia del pueblo de Israel en el desierto, porque el libro de los Hebreos nos dice que tú y yo en este tiempo nos encontramos en cierto sentido en medio del desierto. Así que la Biblia nos muestra que ahora mismo la vida en la que estamos, el tiempo donde estamos, podría representar también la estancia en el desierto. Ahora, ¿qué características tiene el desierto? Cuando piensen en el desierto, ¿qué se les viene a la mente? Pensar en el desierto es pensar en un lugar donde la vida humana es casi imposible. No se pueden cultivar alimentos para vivir ahí, no puedes conseguir comida fácilmente, no puedes conseguir agua, no hay agua. Entonces, el desierto nos refleja un lugar donde la vida es prácticamente imposible. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hicieron los israelitas para aguantar 40 años en el desierto? La Biblia nos narra que estuvieron 40 largos años en el desierto. Y cuando leemos estas historias podría parecernos fácil que ellos estuvieran 40 años en el desierto, pero si lo ves de perspectiva, tal vez la mayoría de las personas que están escuchando esta reflexión ni siquiera han vivido en este mundo 40 años. Entonces, imagínense lo que fue para ellos vivir 40 años en un lugar donde la vida es prácticamente imposible. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que ellos pudieron sobrevivir tanto tiempo en un lugar tan limitado de cosas necesarias para la vida? La respuesta es que ellos pudieron sobrevivir en el desierto por la intervención milagrosa de Dios. Dios les proveyó alimento, Dios les proveyó del maná, incluso les dio agua de una roca. Eso pasó mientras ellos estuvieron en el desierto. Cosas tan milagrosas, tan increíbles como que agua saliera de una roca, como que maná surgiera de la tierra o cayera del cielo, sucedieron en el desierto. Ellos pudieron sobrevivir gracias a que Dios los cuidó, gracias a que Dios les proveyó una protección necesaria para que ellos pudieran sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que ahora mismo la vida en este mundo es como estar en el desierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro de los Hebreos cuando nos dice que este mundo ahora mismo es como estar en un desierto? Fíjense, esto es muy importante. Lo que la Biblia nos está diciendo es que así como estar en un desierto de manera física no podría sustentar la vida humana, el mundo tal como lo conocemos el día de hoy, tal como lo vemos el día de hoy, no podría sustentar y satisfacer los más profundos anhelos humanos. Este mundo no puede soportar las necesidades más profundas de tu vida, los deseos más profundos de tu corazón, los anhelos más profundos de tu ser. Este mundo no puede satisfacerlo. El mundo nunca nos satisfará, nunca podrá darnos lo que realmente necesitamos. Y cuando la mayoría de las personas están pasando por una situación difícil, probablemente tú estás pasando en este momento una situación difícil o tal vez alguien que conozcas que es muy, muy importante para ti está pasando una situación difícil. Cuando estas circunstancias llegan a nuestras vidas, cuando la salud se va, cuando una relación que tanto queremos se rompe, cuando nos damos cuenta que nuestra carrera profesional tal vez no es lo que esperábamos, cuando nos damos cuenta que a lo largo del mes el dinero no rinde y estamos esperando a que llegue la próxima quincena cuando acaba de ser hace unos días, eh, cuando algo importante se va. ¿Cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos como si estuviéramos de alguna manera en el desierto? Como si todo lo que está alrededor no puede satisfacernos, no puede consolarnos, no puede calmarnos. Y casi siempre
¿Qué es lo que decimos cuando estos momentos difíciles llegan a nuestra vida? ¿Cómo solemos reaccionar normalmente cuando estas cosas pasan en nuestra vida? Vamos a Dios, oramos a Dios y le damos gracias porque Él sigue siendo bueno a pesar de nuestras circunstancias, ¿o qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos realmente, si somos sinceros, es preguntarnos por qué Dios permitió que eso sucediera en nuestras vidas. Pensamos que si Dios no nos hubiera quitado todas esas cosas que nos ha quitado, todas esas cosas que no podemos tener, si Dios nos las diera, si Dios no nos hubiera quitado esto o aquello, en verdad seríamos felices. Y en cierto punto nos enojamos con Dios. En cierto punto le reclamamos a Dios porque nuestra vida no está siendo como a nosotros nos gustaría que fuera. Pero en este salmo, la Biblia nos recuerda que este mundo no puede soportar las necesidades más profundas de nuestro corazón. No puede cumplir los anhelos más profundos de tu corazón ni de mi corazón. Incluso cuando Dios nos da la bendición de tener las cosas que anhelamos en este mundo, nos damos cuenta que tampoco pueden satisfacernos como nosotros esperábamos. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que de repente dicen, si tuviera esto en mi vida sería mejor? Y de pronto las circunstancias se dan y logras tener eso que tanto anhelabas, pero te das cuenta que eso, por más precioso que es, por más bueno que es, no puede satisfacer tu corazón como tú esperabas que fuera satisfecho. Esa es la realidad de este mundo. No, nada en este mundo puede satisfacernos. Hay cosas muy buenas en este mundo, sí. Hay cosas que valen la pena en este mundo, por supuesto, pero no pueden satisfacer nuestro corazón como nosotros esperamos que lo hagan. Esa es la realidad. Aunque por un momento lo hagan, las cosas en este mundo no pueden satisfacernos para siempre. Esa es la naturaleza de este mundo. El ser un desierto donde casi todo el tiempo nos sentimos sedientos, donde casi todo el tiempo nos sentimos hambrientos y estamos en búsqueda de satisfacer nuestra hambre y la sed que hay en nuestro corazón con algo de este mundo. La vida es un desierto. Hay muchas cosas buenas en él, pero no pueden satisfacer nuestro corazón sin Dios. De la misma forma en que el desierto no hubiera podido sostener al pueblo de Israel sin que Dios interviniera ahí, sin que ellos experimentaran la intervención divina. Tú y yo no podemos sobrevivir en este desierto, en este mundo, sin la intervención divina. Eso es lo que nos explica la Biblia acerca del desierto. Por eso es tan importante este tema del desierto en nuestras Biblias. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7 ahí del Salmo 81. Dice, clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en Meriba? ¿Recuerdan esta historia bíblica? Tal vez algunos de ustedes llevan mucho tiempo en la iglesia y saben perfectamente lo que pasó en Meriba, pero tal vez algunos de ustedes no. Y déjenme platicarles que en Meriba Dios salvó a su pueblo 2 veces de morir de sed y les proveyó agua, pero esa agua surgió milagrosamente de una roca. Moisés, el líder del pueblo de Israel, mientras estuvieron en el desierto, al final de su vida compuso un cántico. Y este cántico está registrado en Deuteronomio, capítulo 32. Pero vean lo que dice algunas porciones de este canto. Dice el versículo 3. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca en el desierto. Él es un Dios fiel. Y el versículo 37 dice, y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse. Miren ahora, yo mismo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto que está diciendo Moisés en este canto que escribió en los últimos días de su vida? Significa lo que Moisés quería explicarnos es que a pesar de que la vida parece ser un desierto, espiritualmente hablando, a pesar de que la vida es un desierto, en el desierto, ¿saben con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con la roca. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que en el desierto es el lugar donde tú y yo podemos encontrarnos con la roca? Significa que el desierto es el lugar en el que tú y yo podemos encontrarnos con Dios. Si comenzamos a entender esto, podemos darnos cuenta que los tiempos de desierto en nuestra vida no son solo cosas que debemos soportar, no son solo cosas de las cuales tenemos que evadirnos.
No son cosas por las cuales nos enojamos con Dios porque Él no nos ha dado lo que nosotros queremos. No, no son cosas para que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? La escritura nos muestra que el desierto es el lugar donde nos encontramos con la roca. El desierto es ese lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Las experiencias en el desierto son el lugar y el momento principal en nuestra vida donde podemos encontrarnos con Dios. Piensen en esto, ¿cuándo conoció Moisés a Dios? ¿Dónde conoció Moisés a Dios? Él sabía acerca de Dios, él creía que había un Dios, pero ¿dónde fue realmente donde Moisés fue consciente de la existencia de Dios en su vida? En el desierto. Cuando encontró la zarza ardiente, él estaba en el desierto, ahí pudo conocer a Dios. ¿Dónde tuvo Elías la experiencia del terremoto y el fuego y la voz apacible y delicada? Moisés estaba deprimido, Elías, perdón, estaba deprimido, él estaba desanimado. ¿Y dónde conoció a Dios? ¿Dónde tuvo esta experiencia con Dios? En el desierto. En el Evangelio de Marcos dice muy específicamente que cuando Jesús se fue a orar, se fue al desierto a orar. ¿Qué significa todo esto? Fíjate, puedes creer en Dios, puedes orar a Dios, puedes decir yo creo en Dios, pero Dios solamente se convertirá en tu roca. Dios solamente se convertirá en una realidad en tu vida, se convertirá en tu refugio cuando tú y yo experimentamos en el desierto. Y algunas personas han escuchado esto cerca de mí, pero yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Conocí acerca de Él, cantaba acerca de Él, oraba acerca de Él. Pero solamente cuando experimenté un desierto en mi vida, un momento donde pensé que lo había perdido todo, un momento donde pensé que las cosas en las que había puesto mi refugio, mi consuelo, ya no estuvieron, fue ahí donde por fin pude entender el Evangelio. En el desierto, solamente en el desierto nos encontraremos con la roca y entonces Él será nuestro refugio. Él será nuestro verdadero refugio. Entonces los desiertos, en lugar de parecer algo malo en nuestra vida, porque cuando las cosas no van bien en nuestra vida, pensamos que eso es algo malo, pensamos que eso es algo de lo que tenemos que huir, pero la Biblia nos muestra que esas circunstancias de tiempos difíciles, de tiempos adversos, de tiempos complicados, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, son ese lugar, son ese momento el que Dios utiliza para revelarse a nosotros, para que podamos entender que le necesitamos. Y eso dice Tim Keller. El corazón del ser humano es tan horrible, está en una condición tan decadente, que la única forma que puede darse cuenta de que necesita a Dios es cuando se da cuenta de que Dios es lo único que tiene. Dios tiene que llevarnos a un desierto. Dios tiene que llevarnos a momentos complicados en nuestra vida para que entendamos que no dependemos ni de nuestra inteligencia, no dependemos ni de nuestro esfuerzo, y tampoco dependemos de nuestro dinero. Dependemos únicamente de Él y eso lo entendemos tú y yo en el desierto. Ahora vean lo que dice el versículo 8. Dice, escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y te la llenaré de cosas buenas. Aquí en el versículo 10 nos dice que si confiamos en Dios, en lugar de poner nuestras esperanzas en un Dios falso que no puede satisfacer nuestro corazón, Dios llenará nuestra boca de cosas buenas. Y en el versículo 16, el salmista nos da más detalle acerca de qué se refiere con estas cosas buenas. Vean lo que dice, pero ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Esto nos enseña algo muy importante, que hay más en la roca de lo que nos imaginamos. Si estás en el desierto y ves una roca, ¿irías hacia ella? Sinceramente, ¿pensarías que puedes obtener algo de esa roca si tú estás en el desierto? Probablemente sí, probablemente si está haciendo mucho calor y ves una roca, dices, bueno, al menos me voy a refugiar en su sombra. Pero estoy seguro que nunca irías a la roca pensando que de ella podrías obtener agua o incluso miel. Y todo lo que está detrás de esta idea de la miel de la roca es la forma en la que Dios nos muestra cómo incluso en situaciones complicadas, cómo incluso en situaciones adversas, Él puede traer amor.
Él puede traer alegría, Él puede traer dulzura y belleza a nuestras vidas. En otras palabras, si vamos a Él en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos más difíciles, y nos refugiamos en la roca que es Cristo, Él puede proveernos de agua. Él puede proveer nuestra vida de cosas dulces como la miel y nos dará la fuerza suficiente para aguantar, sino no solamente para aguantar, sino que incluso se sacará de los malos tiempos algo dulce, algo alegre, algo hermoso para nuestras vidas. Eso es lo que dice Pablo cuando en Romanos 8:28 dijo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no solamente las cosas buenas que pasan en tu vida, sino también las cosas que no consideras como buenas, que las consideras como malos tiempos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios pueda sacar de momentos difíciles de nuestra vida algo dulce, algo bueno? Conozco muchas personas que sufren y que no se han vuelto más agradecidas y alegres con Dios. Conozco personas que están sufriendo y no se han acercado más a Dios, sino que en lugar de eso se han alejado más de Él. Algo que tenemos que entender es que todos en este mundo pasaremos por un desierto. Todo el mundo. No importa lo buena que parezca tu vida. El desierto llegará a tu vida, más tarde que temprano. Y tú, y el desierto te hará más amargo o más dulce, te hará mejor o te hará peor persona, te hará más como Jesús o te hará menos de Jesús, te acercará más a Cristo o te alejará más a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en si los momentos difíciles nos harán más amargos o más dulces? O nos harán mejores o peores personas, o nos harán más como Jesús o nos harán menos como Jesús. ¿Qué marca la diferencia? Fíjense, tú y yo tenemos un problema. Cuando estamos en el desierto, no solemos poner nuestra confianza en Dios, sino cuando estamos en el desierto solemos refugiarnos e intentar consolar nuestro corazón con algo de este mundo. Tú y yo solemos fallar en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las circunstancias, cuando llegan los momentos difíciles, no vamos a Dios, sino intentamos refugiarnos en algo o en alguien más. La diferencia en cómo salgamos después del desierto, radica en dónde pongamos nuestra esperanza. Fíjense lo que estoy diciendo. La diferencia entre si el desierto te hará más amargo o más dulce, mejor o peor persona, más como Cristo o menos como Cristo, es en dónde pongas tu confianza, en dónde pongas tu esperanza. Recuerden que la vida es un desierto, pero hay una roca en el desierto y hay miel en esa roca, porque Jesús es esa roca. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, como mencionamos hace un momento, inmediatamente fue arrojado al desierto por 40 días. Él fue probado, sin embargo, él no falló en el desierto. Tú y yo fallamos en el desierto, pero Cristo no falló en el desierto. Él obedeció perfectamente. Él pasó el examen. Cuando Jesús fue al desierto, pasó la prueba. Cuando tú y yo vamos al desierto, fallamos la prueba. Pero ¿qué sucedió cuando Jesucristo murió? Jesucristo pasó la prueba, pero a pesar de eso fue tratado como un pecador y murió. La Biblia dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estas palabras que probablemente no sabemos de memoria, probablemente hemos escuchado muchas veces? ¿Qué significa que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él? Significa que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando creemos que Él vivió la vida que no podemos vivir y sufrió la muerte que merecíamos, cuando digo, Padre, acéptame por lo que Jesús ha hecho, no por lo que yo he hecho, Señor, yo siempre te he fallado y las pruebas dicen que te seguiré fallando, Señor, pero no me aceptes por lo que yo he hecho, no me aceptes por lo que yo puedo ofrecerte, acéptame por lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando tú haces esto, cuando tú confías de esta manera en la obra de Cristo, en las buenas noticias del Evangelio, Dios trata a Jesús como si hubiera fallado en el desierto y te trata a ti como si hubieras pasado la prueba. En otras palabras, Dios ya ha tratado a Cristo como merecías ser tratado tú, por fallar tantas veces en el desierto, por fallar tanto en medio de la prueba. Pero si tú pones tu confianza en Cristo,
Entonces ahora tú eres tratado como si hubieras vivido como vivió Jesús, como si hubieras pasado la prueba, como si hubieras pasado el examen, como si hubieras soportado la tentación en el desierto. Así que